En Ingenieros Uni, más aprendizaje, más acción. Con Ingenieros Uni, menos preocupación. ¿Qué tal? Muy buenos días. Quiero saludar muy extensivamente a todos los alumnos de la institución educativa Ingenieros Uni, a los padres y madres de familia y amigos que nos logren sintonizar. Quien les habla, el profesor Julio César Becerra Cabanillas, a cargo del curso de comunicación. Bien, antes de empezar, quisiera aprovechar la oportunidad para felicitar, a todos los jóvenes que nos siguen, que siguen este proyecto de no dejar de hacer clases aún estando en cuarentena. Aprovechar también para hacer el llamado a la reflexión, a cumplir lo decretado por el Estado, por el gobierno, a cumplir las normas de higiene y de la cuarentena respectiva. Bien, vamos a ver. Como ustedes saben, muchachos, tema conocido que de este simple tema se desprenden muchas preguntas en los exámenes de admisión de la Universidad de Ucayali. Vamos a hacerlo de una manera tan sencilla, toda vez que puede aprender un niño desde primaria hasta quinto año de secundaria e incluso aquel que está en nivel preuniversitario. A ver, el lenguaje. Cada uno de nosotros sentimos la necesidad de interactuar. Por ejemplo, un niño cuando tiene, o más al extremo, un bebé tiene hambre, ¿qué hace? Empieza a llorar. Está mojadito, empieza a llorar. ¿Qué está haciendo? Está manifestando un deseo de interactuar. Quiere que el papá o la mamá le obedezcan. Si subimos de nivel, una persona, un adolescente, siente el afecto por otra persona, va a sentir la necesidad de expresar esas emociones, sentimientos o pensamientos. A ver, vamos a imaginar nuestra sociedad en esta caricatura. ¿Cómo nosotros interactuamos unos con otros? Lo podemos hacer así, de repente él interactúa con él, etcétera, etcétera, etcétera. Como vemos, esto es la sociedad. ¿Qué usamos para vivir juntos? Esto, el lenguaje. Profesor, ¿y qué es el lenguaje? Como ven acá cada una de estas figuritas, somos la sociedad. Ojo chicos, ahí la sociedad. ¿Cómo se interactúa? ¿Quiénes interactúan? Los seres humanos. Por lo tanto, vamos a decir que el lenguaje es una facultad exclusiva del ser humano, el famoso FESH. Repito, ¿qué es el lenguaje? Es una facultad exclusiva del ser humano. Ahora bien, grábate esto porque más adelante lo vamos a usar en los ejercicios. Profesor, ¿y por qué es una facultad exclusiva del ser humano? ¿Por qué? Porque vamos a poner como ejemplo, a ver, un gatito. Vamos a ponerle sus patitas y su colita. Profesor, ¿los animales también usan lenguaje? La respuesta es no. ¿Quiénes usan lenguaje?
solamente los seres humanos. Profesor, entonces, ¿los animales cómo hacen para vivir en grupo? Ah, ya, fácil. Nosotros con el lenguaje vivimos en grupo. ¿Ellos con qué viven en grupo? Ellos viven en grupo gracias al instinto. ¿Ve? Entonces, no es lo mismo instinto que lenguaje. Profesor, ¿y cómo sería, a ver, un ejemplo? ¿Cómo nos interrelacionamos? A ver, cuando vemos, vamos a poner acá, al ver una película. Cuando vemos una película, ¿interactuamos? Sí. ¿Quiénes interactúan? Los actores y los que lo estamos observando. O de repente a través del chat. Interactuamos unos con otros a la distancia usando este mecanismo muy usado, el internet. Ahora bien, si tú te darás cuenta, lo he separado en dos grupos. Por acá, en su principio, el ser humano se comunicaba sin palabras. Luego, usa las palabras. Vamos a poner con palabras. ¿Y cuáles son las formas de comunicación con palabras? Puede ser a través de una conversación. Puede ser, vamos a corregir, sin palabras, a través de gestos, ahora sí, a través de mímicas, que no es lo mismo, colores, dibujos, señales, etc. Profesor, ¿me puede explicar un poquito detallado cada uno de estos casos? Claro, es fácil. Dos sordomudos, ¿cómo entablan un diálogo? Usando gestos y mímicas. Nosotros mismos, cuando no queremos que el amigo, el papá o la mamá sepan, podemos decir sin hablar, por ejemplo, así, o de repente guiñando, o de repente usando esto. ¿Qué estamos usando? Gestos y mímicas. Profesor, ¿y con colores? Fácil. Yo voy a una playa y al llegar encuentro una bandera roja. ¿Qué me implica esa bandera roja? ¿Que puedo ingresar al agua o que no puedo ingresar al agua? El color rojo me comunica que es una playa que no es apta para el baño. Puede ser que sea por marea alta o puede ser por contaminación. ¿Cuál es el determinante que me usa o que usamos para definir el mensaje? El color rojo. Porque si fuera color verde, entonces estaría apta para ir a bañarse. Un dibujo, profesor, ¿cómo me puede comunicar a mí? ¿Cómo va a ser el lenguaje un dibujo? Ustedes saben, muchachos, por ejemplo, en historia, las culturas antiguas o de los hombres primitivos, ¿cómo recogemos información a través de los antropólogos? Los antropólogos encuentran una piedra tallada con dibujos o pintada,
lo que se llama el arte rupestre. Si en una cueva encuentran la figura de un hombre con una flecha y un venado o otro animal, ¿qué me comunica? Que en esa época esas personas, esos habitantes se dedicaban a la actividad de la caza. ¿Quién me contó? Nadie, porque ya los que vivieron ya no están. ¿Quién lo escribió? Nadie, porque no hay escritura. ¿Y cómo lo sé? Gracias al dibujo. Las señales. Si yo estoy perdido en un edificio, ¿qué tengo que hacer para guiarme la salida? Buscar las flechas o las señales que me indiquen por dónde debo proceder para salir. Y por el otro lado están el lenguaje con palabras. El lenguaje con palabras se manifiesta básicamente la lengua. ¿Qué es la lengua? Ahorita vamos a detallar. La lengua es un sistema de comunicación que se puede manejar de una manera oral o escrita. ¿Cómo sería, profe, de manera oral? Por ejemplo, tengo un diálogo o de repente tengo una charla. Y escrita, por ejemplo, un diario o un periódico o una revista. ¿Ven? Pero, observen aquí. Pregunta. ¿Cuántas formas de lenguaje se manifiestan de manera general? 2. Sin palabras y con palabras. Pero esto tiene un nombre técnico. A ver si me siguen. Cuando no usamos las palabras, estamos hablando de un lenguaje no verbal o de un lenguaje no lingüístico. Y cuando usamos las palabras, estamos hablando de un lenguaje verbal o lenguaje lingüístico. Entonces ya sé cuántas formas de lenguaje existen. 2. Lenguaje no verbal, lenguaje verbal. En el examen te pueden cambiar. Lenguaje no lingüístico, es lo mismo que no. ¿Y cómo es no verbal o no lingüístico? Cuando no intervienen las palabras. ¿Y cuándo es lenguaje verbal o lingüístico? Cuando intervienen las palabras que componen nuestra lengua, ya sea de manera oral o de manera escrita. ¿Ve? Ahora, profe, ¿y por qué lo has puesto estos 2 ejemplos en el centro si hay 2 tipos de lenguaje? Fácil. Cuando vemos una película, ¿observamos los movimientos, sí o no? Sí. ¿Qué estamos usando? ¿Qué vemos? Gestos, mímicas, dibujos, señales, etc. Y también cuando vemos una película, escuchamos la voz de los actores. O sea que esto, profe, combina ambos. Claro que sí. De igual manera acá, sí. Porque yo puedo mandar emoticones o puedo hablar. Puedo mandar mi foto, ya tengo el dibujo, la imagen, y puedo conversar o escribir.
Bien. En conclusión, chicos, observen acá. ¿Qué era? A ver, repasamos un poco. Ojo, que más adelante te voy a dejar tarea para el regreso a clase. Ojo, ojito. El lenguaje se define con el FESH. ¿Qué era el FESH? Una facultad exclusiva del ser humano. ¿Por qué es exclusiva del ser humano? Porque los animales no usan lenguaje para comunicar. ¿Qué usan? Instinto. ¿El instinto es igual que el lenguaje? No. ¿En qué se diferencia? Vamos a ver las características. Observe. Una de sus características del lenguaje esencial es que es racional. ¿Qué quiere decir que el lenguaje sea racional? Que usamos la inteligencia y que el mismo lenguaje es el resultado o fruto o producto de la inteligencia. Profe, ¿y los animales no tienen inteligencia? Sí lo tienen su inteligencia, pero ¿en qué se diferencia el lenguaje del instinto? En que el instinto es simple, mientras que el lenguaje es complejo. Tenemos una serie de signos. Imagínate que un gato pueda usar el lenguaje, ya nos hubiesen declarado la guerra. ¿Qué tiempo? El gato solo atina a maullar, a hacer algunos gestos y ahí sigue y da vuelta y hace lo mismo. Mientras que el ser humano usa palabras, colores, dibujos. Ejemplo, un semáforo. Ejemplo, una bandera. Ejemplo, un diálogo, las señas, las infinidades de señas que hacemos. Como ves, no es lo mismo el instinto que el lenguaje. El instinto es simple, muy simple. Su inteligencia en los animales es limitada. Acá vamos a poner, es limitada. Mientras que la razón es amplia y compleja. Otra característica del lenguaje es que es universal. ¿Por qué el lenguaje es universal? ¿Y por qué era racional? Racional, fruto de la inteligencia. Universal, ¿por qué? Porque con este tipo de lenguaje nos podemos comunicar con cualquier persona del mundo. Vamos a suponer que me encuentro con un árabe y le digo con este gesto, él va a entender que le estoy diciendo que guarde silencio. Me encuentro con un sudafricano, a la distancia le digo, shh. ¿Lo estoy saludando o me estoy despidiendo? Como ves, otra razón de que el lenguaje sea universal es que en donde haya seres humanos, ahí va a haber lenguaje. Porque el lenguaje es un producto de la capacidad, de la inteligencia del ser humano. Otra característica es que el lenguaje es aprendido. Para el chat, ¿hemos nacido con esa forma de comunicarnos así de fácil? No. Hemos tenido que aprender. Desde la escritura hasta los dibujos, es decir, lo hemos aprendido. En cambio, ¿los animales aprenden a maullar? No, eso nace con ellos, es un instinto natural. Pero así como el lenguaje es aprendido, también es innato. ¿Qué quiere decir innato? Que a un bebé,
cuando tiene hambre o cuando está mojadito, cuando siente un dolor de estómago, de barriguita, nadie le enseñó para que llore, sino que por instintivo personal llora para satisfacer una necesidad o a pedir la atención. En conclusión, ¿cuántas caras acá? ¿Qué son estos de acá? Estos de acá son las características del lenguaje. ¿Ve? ¿Cuántas características hemos visto? 4. El lenguaje racional es universal, es aprendido y a la vez es innato. Ahora bien, nos falta algo importante. ¿Cómo se llaman, profe, cada uno de estas formas de comunicar? Todos. ¿Cómo se llaman? En realidad, por ejemplo, cuando yo le digo a alguien el movimiento del dedo de derecha a izquierda o izquierda a derecha, ¿qué significa? No. O cuando yo veo que dice, por ejemplo, 2 más 2, ¿qué es esto de acá? Es un signo. Esto también es una representación, son signos. Entonces, ¿qué usamos para el famoso FESH, para la facultad exclusiva del ser humano, que es el lenguaje? ¿Qué usamos? Usamos signos o códigos. ¿Ve? ¿Qué es un signo? ¿Qué es un código? Son formas creadas para comunicar. Supongamos que nosotros al hablar en el Perú o en alguna parte del Perú, la mayoría, cuando dialogamos, ¿qué lengua usamos? ¿Qué lengua? Nosotros usamos el castellano. ¿Y el castellano tiene códigos, profe? Claro que tiene códigos. La A, la B, la C, hasta la Z. Estos son los códigos. ¿Qué son los códigos? Son signos o símbolos que representan algo. Ah, ya, tiene razón. Profe, ¿y con el código del castellano me puedo comunicar con un chino? No. Nos podemos comunicar con un chino usando el lenguaje no verbal. Gestos, mímicas, señales, colores, dibujos, etc. Para comunicarnos, en este caso, tenemos que usar el mismo código. Por eso es que todos los chinos viven en una comunidad. Todos los peruanos en una comunidad. Aquí mismo en la selva tenemos los shipibos, los conibos, los jíbaros, los huitotos, estoy ocupadito, los machiguengas viven en grupos. ¿Qué quiere decir eso? Que se organizan de función a la lengua que hablan. ¿Ok? Listo. Hacemos un repaso entonces breve nomás. El lenguaje. El lenguaje es una facultad exclusiva del ser humano. Se vale de códigos para establecer la interrelación. Hemos dicho que el lenguaje no es lo mismo de los humanos, es distinto a los animales. ¿Por qué? Porque el lenguaje es racional. En cambio, los animales se comunican por instinto y el instinto es limitado, simple. Hemos dicho que el lenguaje es universal porque donde hay seres humanos va a haber lenguaje, o con el lenguaje no verbal o no lingüístico nos podemos comunicar con cualquier ser humano. Por ejemplo, el semáforo es el mismo aquí en la China, en Pakistán, en Senegal
en cualquier parte del mundo. El rojo es para, el verde continúa y el ámbar prepárate. Hemos dicho que el lenguaje es innato porque nace con uno mismo. En el caso del ejemplo de un bebé, ¿por qué llora? ¿Quién le enseñó que llore? Lo hace de manera natural. Pero a la vez es aprendido, porque para usar el castellano tenemos que aprender. ¿De dónde se adquiere eso? Del entorno que nos rodea. Muy bien. Entonces, hemos visto el lenguaje y ahora la gran pregunta es, ¿para qué nos sirve el lenguaje? ¿Para qué nos sirve esta palabra mágica? Mire, ve. Acá. ¿Para qué nos sirve el lenguaje? Fácil, para la comunicación, para establecer la comunicación. Profe, ¿y qué es la comunicación? Observen acá. Alguien, vamos a ver por acá, un personaje X, un personaje Y. Él le dice a alguien, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Al comunicar a alguien, ¿qué está haciendo? Le está comunicando. ¿Qué le está comunicando? La intención de saber cuál es su estado. ¿Ahí ya hay comunicación? Claro que hay comunicación. ¿Para qué se usa la comunicación, profe? Para establecer vínculos, para vivir en sociedad, para satisfacer necesidades, para expresar sentimientos, pensamientos, ideas, angustias, dolores, tristezas, etc. Entonces, al decir ¿cómo estás? Ya hay comunicación, ya hay comunicación. Pero si le responde y le dice muy bien, ¿también hay comunicación? También hay comunicación. Pero nosotros aparentemente esto lo vemos fácil. ¿Cómo lo definen los especialistas a la comunicación? ¿Cuál sería su concepto? La comunicación es vamos a ponerlo con mayúscula, es un proceso de intercambio de información. ¿Cómo se define la comunicación? Como un proceso de intercambio de información. Vamos a resaltar esta parte de acá. Profesor, ¿y por qué la comunicación es un proceso? Miren bien, primero, para que le diga cómo estás, tiene que pensar. ¿Por qué le saluda? ¿A quién le saluda? Es más, tiene que ver qué busca con saludar. ¿Quiere hacer amistad? ¿Quiere ser cortés? ¿O simplemente le da la gana de saludar? ¿Por qué lo responde o cómo lo responde? Es todo un proceso amplio y complejo, queridos niños. Ahora, ¿por qué es un proceso? Vamos a ver acá la pregunta. Esto. ¿Por qué es un proceso? Miren bien. ¿Sabes por qué? La respuesta es porque tiene elementos. Ahí está. ¿Y cómo o cuáles son los elementos? A ver, observamos. Primero, vamos a copiar por acá el que habla o el que envía el mensaje, para ser más generales. El que envía el mensaje.
¿Qué más sigue? Lo que dice. ¿Y quién lo recibe? ¿Cómo se llama el elemento que envía el mensaje? Se llama el emisor. Lo que dice, eso, la información que manda el emisor, se llama mensaje. ¿Quién lo escucha o quién lo recibe el mensaje? Se llama receptor. Eso ya lo sabía, profe. Pero veo más cuadros, efectivamente. El emisor envía un mensaje al receptor. ¿Con qué elabora el mensaje? ¿Con qué se elabora el mensaje? A ver, volvamos acá. El mensaje, acá, ¿con qué se elabora? Con códigos, símbolos, signos que tienen una representación. Entonces, el mensaje se elabora mediante códigos. A ver si estás atento, ¿cuántos tipos de códigos existen? 2, profe. ¿Cuáles son? Los códigos no verbales y los códigos verbales. Excelente, estabas muy atento. A ver, otra pregunta. Los códigos verbales permiten interactuar con cualquier persona. A ver, ¿qué dices? Repito. Los códigos verbales o el lenguaje verbal permite intercambiar información con cualquier persona del mundo. No. ¿Por qué? Porque eso, por lo general, corresponde a una característica que es aprendido. Y nosotros convivimos de acuerdo a los códigos que manejamos en comunidad. Y profe, ¿cómo me comunicaba con cualquier persona del mundo? Nos podíamos comunicar usando códigos no verbales, como un adiós, un guiño, o un silencio, o un color, como en el caso de los semáforos, etc. Muy bien, ya tengo el que envíe el mensaje, el emisor. Lo que dice el mensaje, quien lo recibe el mensaje es el receptor. ¿Y los códigos qué serán? ¿Con qué se elabora el mensaje? ¿Con qué se construye el mensaje? Listo. Pero todavía me falta más. Para yo decir algo a alguien, debo de tener algo que realmente me interesa. Para decir, estoy sudando, tengo que estar sudando. Porque en todo caso, yo no puedo decir cualquier frase o palabra o mensaje sin sentido. Estaría yo demente, estaría loquito. Para decir el día está sombrío es porque miro y efectivamente las nubes impiden que el sol salga y por lo tanto el día está sombrío. Ya. A ver, para yo decir un mensaje, debo de necesitar ¿qué cosa? Debo de necesitar la realidad. Y la realidad, ¿qué elemento de la comunicación es? Tú te acuerdas, ya ves que sí, eso era.
El referente. ¿Ve? ¿Qué es el referente? La realidad aludida en el mensaje. Ahora bien, todavía me falta uno. Primero, el emisor envía un mensaje al receptor. Bien, pero ese mensaje, ¿cómo lo envía? ¿En barco? ¿En avión? ¿Por dónde se va? Mira, en este momento mi voz, ¿cómo llega hacia ti, hacia tus oídos? Ha llegado a manera de avioncito, a manera de barquito, a manera de... ¿Cómo llegó? Gracias a tu aparato que tienes en la mano o a una computadora. Y ese aparato, ¿cómo lo trae? A través de las ondas hertzianas, por satélite, el satélite. Profe, si no hubiera satélite, no llegaría. Si no tuviera celular, no llegaría. Yo hablaría para mí, para el amigo que nos está filmando. ¿Ve? Allá. Y aquí, profe, lo que escribes, ¿sabes gracias a qué escribo? ¿Sabes gracias a qué existen estas palabras? A la pizarra. Si no hubiera pizarra, imagínate mentalmente yo haciendo mi clase. ¿Qué es la pizarra? ¿Qué es el aparato de las ondas hertzianas, el satélite? ¿Qué es? Eso se llama el aparato que envía el mensaje del emisor hacia el receptor, se le denomina canal. El canal, ¿qué viene a ser, profe? El medio físico que transporta al mensaje. ¿Ya está? Entonces, el canal hace o permite que el mensaje que envía el emisor llegue hacia el receptor. Profesor, me falta uno vacío. ¿Qué es eso? A ver, te pongo un ejemplo. Si yo le digo a alguien, oye, dame una mano. Fíjate, alguien me va a dar la mano. Pero si estoy en un mercado, vamos a poner en la Bellavista, o en la Micaela, o en el mercado minorista del kilómetro 6,5 por ahí. Estoy donde venden plátano. Y a la señora me dice, casero, lleve una manito. Yo voy a pensar, ¿qué cosa? ¿Cómo voy a llevar su mano? Ah, ya. Profe, no seas tan ingenuo al decirte, cómprame una señora que vende plátano, que tiene plátano en abundancia, me dice, profe, o señor, lleve una manito. ¿Se está refiriendo a la mano que parte del cuerpo? No. ¿A qué se está refiriendo? A un gajo de plátanos. Eso también se llama mano. ¿Y por qué ahí significa mano un gajo de plátano? Porque estoy en el mercado donde venden plátano. Esa palabra mano, un motocar se atolló en el barro. El chofer desesperado me dice, amigo, dame una manito. ¿Implica ahí plátano? ¿Implica ahí parte del ser humano? No, ¿verdad? ¿Qué significa esa manito? Una ayuda. Ah, ya, profe. O sea, mano tiene 3 significados hasta ahorita que escuché. Claro. Puede ser un gajo de plátano si estoy con una comerciante de plátano. Puede ser ayuda si está alguien que necesita un apoyo. O puede ser parte del cuerpo si estoy haciendo clase, por ejemplo, de anatomía. ¿Ve? O sea,
para entender el mensaje. No te entiendo, profe. Otro ejemplo ya, otro ejemplo. Mira, yo estoy regando mi huerta, ¿ya? Y alguien está en el grifo con una manguera. Terminé de regar las plantas y le digo, cierra. Esa palabra cierra, ¿qué significado tiene? Que va a cerrar la llave del grifo. Si tú eres portero o hay alguien que está en la puerta y le digo cierra, esa palabra cierra, ¿a qué se va a referir? A juntar la puerta. Si estás leyendo y vas a dar examen y te digo cierra, ¿a qué se refiere la palabra cierra? A libro o cuaderno. Si estoy en un taller de mecánica y le digo pásame la sierra, ¿sierra qué significa? Herramienta. Profe, o sea que una palabra tiene más de uso. Claro que tiene más de uso. ¿Y de qué depende? Depende del lugar, de la circunstancia para que tenga un mensaje. ¿Y cómo se llama ese lugar? Eso se llama en los elementos de la comunicación contexto. Y el contexto es vital para saber o definir el concepto exacto entre emisor y receptor. ¿Listo? Primero, la comunicación hemos dicho que es un proceso de intercambio de información tal cual podemos ver aquí. ¿Cómo estás? Bien, ¿me estás entendiendo? Más o menos, profe, no te entiendo nada. O sí te entiendo, profe, excelente. ¿Estamos comunicándonos? Claro. ¿Qué estamos haciendo? Interactuando. ¿Ves? ¿Por qué es un proceso? Porque en él se conjugan elementos. Pregunta, a ver si estás inteligente, ¿cuántos elementos de la comunicación hay? A ver, piensa, madura, carbura. A ver, ayúdale, señor, ayúdale. Hermana, gatito, ayúdale. Acertaste si dijiste 7. Tenemos el que envía el mensaje, el emisor. La información, el mensaje. ¿Por dónde se transporta el mensaje de emisor a receptor? El canal. ¿Quién lo recibe? El receptor. ¿Con qué elaboro mi mensaje? ¿Con qué? Con códigos. ¿De dónde saco la información? Del referente o la realidad. Y para que se entienda lo que voy a decir, acuérdate el ejemplo de la mano, significado distinto. ¿De qué depende? Del contexto. Estos son los elementos de la comunicación. Incluso acá podíamos haber agregado cuáles son las fases de la codificación, de la decodificación, que lo realiza el emisor y el receptor. Para que mates tu bichito, el emisor también recibe el nombre de codificador o encodificador. ¿Por qué? Porque para elaborar el mensaje usa códigos. Códigos. ¿Y cómo se llama el receptor? Examen de admisión de la 1. Se llama decodificador. Profe, en mi casa yo tengo mi deco. Para mí, claro, si no fuera ese deco, la señal no fuera interpretada. ¿Cómo se realiza la codificación? Eso lo haremos en otra clase. En una clase posterior, la decodificación también. Y ahora sí, vamos luego de haber visto, vamos a pasar a esto. Chequea, chequea. Cuando vengas, mira lo que te espera. Si estabas atento, sacarás 20. Y si no, vuélvela a escuchar. Mira, a ver.
Las respuestas lo replicarás. ¿Qué significa tú me vas a contar, me vas a exponer cuando regreses a clase? Dice, lo replicarás al reiniciar la clase previa evaluación. Seguimos. Decimos acá, ¿en qué se diferencia la comunicación humana con respecto a la comunicación de los animales? Tú estabas atento y ya lo sabes. A ver, sin mirar, acuérdate cuál era la diferencia básica. Ojo, no voy a copiar la respuesta, solo lo voy a explicar y tú me tienes que responder cuando regresemos y estemos juntos en el aula, ¿ok? Bien. La diferencia de la comunicación humana con la comunicación de los animales radica en un factor básico. El ser humano usa el lenguaje, mientras que los animales que usan el instinto. ¿Es igual lenguaje que instinto? No. ¿En qué se diferencia? El lenguaje es racional, complejo, amplio. Imagínate las múltiples formas que tenemos de comunicarnos. Mientras que el instinto es simple y limitado. Un pollito pía y nada más. Un gallito hace movimientos de cortejo a la gallina, canta, sacude las alas y nada más. ¿Ve? Entonces la diferencia está, listo, ¿estabas atento? Ya, chévere. La comunicación humana se diferencia de la comunicación animal ¿en qué? En que los humanos usamos el lenguaje y los animales que usan el instinto. ¿En qué se diferencia el lenguaje del instinto? El lenguaje complejo es racional, mientras que el instinto es limitado y es instintivo, natural. Ok, listo. Pregunta número 2. ¿La comunicación se da solo entre humanos? ¿Qué dices? Vamos a poner la pregunta. Repito, ¿la comunicación se da solo entre los humanos? Hay que tener bastante cuidado, chicos, los de cuarto, quinto, cuando encuentren esta palabra solo. Es una exageración. Equivale a un límite muy genérico, ¿no? O muy específico. Cuando tengas esto, lee bien la pregunta y responde, ¿no? La comunicación se da solo entre seres humanos. Ya esto nomás te debe hacer preguntar, ¿no? No. Los animales también se comunican. Así que, ¿cuál es la respuesta? Es falso. ¿Por qué? Se comunican tanto las personas como los animales. Solo que, volvemos a lo anterior, las personas con el lenguaje y los animales con el instinto. Repito, la comunicación se da solo entre seres humanos, es falso. La comunicación se da también en los animales. Las personas con el lenguaje y los animales con el instinto. ¿Pero se comunican los animales? Claro que se comunican los animales. Si dijiste que sí, era verdadero, fallaste. ¿Lo entendiste? Ok, borramos y queda en la pregunta para que me lo expliques al retorno. ¿Por qué la comunicación es un proceso? Ay, 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 aquí está. ¿Por qué es un proceso? ¿Por qué es un proceso? Porque para cuando uno se comunica, piensa que va a comunicar, ordena qué palabra o con qué gestos o movimientos va a comunicar. Tiene que haber la realidad de lo que yo quiero comunicar. Tengo que seleccionar mis códigos. Tengo que decir a la persona en el momento indicado, cuando sea, es decir, es todo un proceso complejo. Pero resumiendo,
¿Por qué la comunicación es un proceso? Porque en ella se interrelacionan sus elementos. Aquí está el emisor, receptor, canal, código, mensaje, contexto, referente. ¿Por qué la comunicación? Porque en él se interactúa a través de la codificación y la decodificación los elementos de la comunicación. ¿Listo? Ya lo tienes. Siguiente pregunta. ¿Qué elemento permite la cabal interpretación del mensaje? A ver, volvemos aquí. ¿Qué elemento o cuál de estos elementos, mira acá, permite que el mensaje sea cabal y completo? Esta pregunta vino en la 1, 2019-2, examen de admisión. ¿Qué elemento permite la cabal interpretación del mensaje? Será el referente, pero la realidad va a ser la misma. El mensaje sí, pero acá dice la interpretación del mensaje. Los códigos son determinantes, sí, pero el elemento que permite, ¿te acuerdas de la mano de plátano? ¿Por qué la mano en un lugar significa 5 o 6 plátanos? ¿Por qué significa 5 dedos? ¿Por qué significa ayuda? ¿De qué depende? Depende del lugar o de la circunstancia. Entonces, el elemento que permite la cabal interpretación del mensaje es el contexto. Acá la respuesta era el contexto. Listo, ¿lo tienes? La borramos. Ahora sí. Seguimos, vamos por acá. Mencione los elementos de la comunicación en los siguientes ejercicios. A ver, vamos a ver acá. Todos esos elementos, ayúdenme acá. Todos estos elementos, todos los que están acá, lo vamos a determinar en un ejercicio. Y dice así, ejercicio número 1. A las 7 de la mañana escuchamos el timbre en el colegio Ingeniero Zuni, en el mejor cole de Pucallpa, de lejos el mejor. Vamos a ver acá el emisor, vamos a ver el receptor, vamos a ver el mensaje, vamos a ver el código, vamos a ver el canal, el contexto y el referente. ¿Ven? Ahí están los 7 elementos de la comunicación. Pregunto, a las 7 de la mañana escuchamos el timbre del colegio. ¿De dónde parte la comunicación? ¿De dónde empieza? A ver, ¿la tienes? Piensa. El timbre, listo. ¿El timbre funciona solito? No, ¿verdad? Alguien tuvo que apretar el timbre. ¿Y quién lo hace? Por lo general lo hace el auxiliar. Entonces, ojo, cuando hablamos de emisor, los objetos no son emisor. Los objetos no tienen decisión de independencia. Los objetos son dependencia. Si yo estoy escuchando una radio, ¿quién es el emisor? ¿La radio, el artefacto o el que está hablando detrás? El que está hablando. Las cosas o los objetos no tienen capacidad de ser emisor. ¿El timbre suena solito? No. Alguien tuvo que tocar. Él es el emisor, sería en este caso el auxiliar. ¿Quién es el receptor? Si dice, escuchamos, míralo, ¿ven? Escuchamos. ¿A quién se refiere? A los que estamos dentro del colegio. ¿Y quiénes están dentro del colegio por lo general? Están los alumnos, están los profesores.
Entonces diremos que el receptor vendrían a ser los alumnos y profesores. Listo. Ahora, si yo escucho el timbre a las 7 de la mañana, ¿qué información me proporciona? Si fuera a las 2:30, escucho el timbre, ¿qué me dice esa hora? Que es hora de salida. Pero como está a las 7 de la mañana, ¿será hora de recreo? No, ¿verdad? 7 de la mañana, ¿qué me está indicando? Que es hora de ingresar al aula para empezar las clases. Entonces, 7 de la mañana, ¿cuál es el mensaje? Ingresar al aula para comenzar las clases. Listo. Este es el mensaje. ¿Qué código? ¿El timbre habla? No habla. El timbre, ¿cuál de estos? A ver si me acompaña por acá. ¿Cuál de estos? Vamos a observar acá, no está por acá, pero lo podemos incluir, los sonidos. En este caso, gestos, mímicas, colores, dibujos, señales, sonidos. Entonces, ya tengo que el código es el sonido, pero cualquier sonido no es, ¿verdad? Sonido del timbre. El sonido del timbre. ¿Cómo llega este sonido desde el timbre hasta mis oídos? Desde la campana del timbre hasta nuestros oídos. ¿Cómo llega? Se transporta vía las ondas sonoras. En otras palabras, a través del aire. El aire es el que transporta el sonido desde la campana del timbre hasta nuestros oídos. Puedes colocar simplemente aire o las ondas sonoras. Ya está. ¿Cuál es el contexto? ¿Dónde nos encontramos? Si escucho el timbre 7 de la mañana en una iglesia o una campana, no va a ser empezar la clase, va a ser, vamos a comenzar la misa. Si hay un timbre en una maderera, una constructora maderera, escucha un timbre, es hora de empezar a trabajar. Pero, ¿en dónde estamos nosotros? Estamos en el Colegio Ingeniero Zuni. Por lo tanto, el contexto viene a ser el colegio. ¿Por qué? Porque en este colegio, esta hora, se comienzan las clases. Y el referente, ¿por qué se toca la hora? ¿Por qué se tocó el timbre? Porque esto viene a ser la hora. Porque es en ese horario, el reloj marca este horario, por eso se toca el timbre. Entonces, ¿cuál es el referente? La hora. ¿Ve? Ya está. Pasamos al siguiente. Pero como dije que tú lo vas a hacer, así que borramos y tú me lo traes para el retorno. Ahí está, entonces ya estabas atento, ok. Vamos acá. Vamos a ver el primero, ¿quién es el emisor? Luego, ¿quién es el receptor? ¿Cuál es el mensaje? Luego vamos a ver el código, el canal, el contexto y el referente. ¿Ok? Ya está. Papá lee las noticias en el diario Ímpetu. Este diario es de la región. ¿Quién es el emisor? Ya sé qué estás pensando, papá, ¿sí o no? Ya perdiste. Porque papá
no envía el mensaje, papá lo está recepcionando el mensaje. El emisor es el que envía. ¿Quién envía? Ya, yo sé, profe, el diario Ímpetu, perdiste. El diario Ímpetu solo es una marca del diario, un nombre. Ya sé, profe, el periodista, claro, pues muchacho, la hiciste una. ¿Quién es el que narra las noticias en un diario? Los periodistas. Entonces, ¿el emisor quién es? El periodista, que ha escrito la noticia. ¿Quién recepciona las noticias del diario? ¿Quién? Papá, muy bien, ahora sí. Ya está. Me dice el mensaje, me dice de qué noticias me está hablando, de accidente, de fiesta, de coronavirus, ¿me está hablando de eso? No me dice. Como no me dice de qué está hablando, entonces pongo acá el contenido de la noticia. El contenido de las noticias. O sea, ¿de qué se trata? No lo sé, pero sé que son noticias y debe estar acá. ¿Cuál es el código? A ver, para el diario Ímpetu, ¿qué lengua emplea? ¿Qué lengua? Fácil, profe. El castellano, claro. Nosotros hablamos castellano. Y los códigos que se han empleado para escribir la noticia son efectivamente el castellano. Ya estamos cerca. ¿Cuál es el canal? Hace rato dijimos que el sonido del timbre se transporta vía ondas sonoras o el aire. En este caso, ¿qué transporta las noticias? ¿Qué es lo que lo transporta? ¿Cómo llegó del diario, de la oficina de prensa, de redacción del diario a tu papá? ¿Gracias a qué? Gracias al papel, chico, bien ahí. O si quieres, al periódico, que tanto igual. Entonces digo que el canal que transportó las noticias fue el papel o el periódico. ¿Cuál es el contexto? Si estamos hablando del lugar donde sucede, en este caso el contexto, vamos a ver por acá, si dice, papá lee la noticia del diario Ímpetu, el contexto será el lugar donde lee. ¿Dónde? ¿Y cuál es el referente? La noticia. ¿Por qué? Porque si no hubiera noticias, no hubiera ese hecho, esos sucesos o esos acontecimientos, la noticia no existiría. ¿Me dejo entender? Listo. ¿La captaste? Genial. Ahora sí, lo vamos a borrar para que cuando tú regreses me lo expliques en clase. Muy bien, joven, señorita, guapísima. Jóvenes, muchachos, muy educados, muy chéveres. La clase está terminando. Hemos visto, resumiendo, el emisor envía, el receptor lo recepciona. El mensaje es la información, el código es con qué se elabora esa información, el canal es con qué medio físico se transporta el mensaje, cómo... O sea, ¿qué es lo que hace que el mensaje llegue de emisor a receptor? El contexto es la realidad y el referente, el contexto es el lugar y el referente es la realidad aludida en el mensaje. No te olvides, nosotros con todo prohibiciones estamos haciendo un esfuerzo con muchísimo cariño para ti, chico, para ti, señorita bonita. Para usted, señor padre, también gracias por el apoyo, hacer que su chico estudie, que se prepare y que cuando a la vuelta estamos seguros que vamos a recuperar al 100% esta clase que por aquí estamos tratando de hacer llegar a sus hogares. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.
En Ingeniero Zuni más aprendizaje, más acción. Con Ingeniero Zuni menos preocupación.